Bueno, ok. Entonces, estamos en esta última parte de que por eso es importante que nosotros, ya ven que cuando igual van a hacer, no sé, alguna tortilla en casa, siempre recomiendan que el agua esté tibia. No sé si alguien ha hecho tortillas en casa, pero para disolver la masa, el agua tiene que estar tibia. Igual si van a hacer una pizza, el agua tiene que estar tibia. Si no es hirviendo, pero es sí ligeramente caliente, ¿no? Ahorita vamos a ver la temperatura, está arribita de los 50 grados centígrados. ¿Esto con qué finalidad? Pues si estoy utilizando una harina que su mayor porcentaje o su composición principal es el almidón, entonces si yo ya sé que el almidón no es soluble en agua fría, pues una manera de acelerar este proceso pues es justamente calentando el agua para poder comenzar a gelatinizar los gránulos de almidón. Entonces, estos, ¿qué va a pasar? Dice aquí, a cierta temperatura van a comenzar a hincharse. ¿Por qué? Porque van a permitir el acceso de las moléculas de agua a su estructura, ¿ok? Para que entonces podamos nosotros obtener esa masa moldeable que nos va a permitir pues hacer el pan. Entonces miren, aquí ya está. En la panificación, la estructura de todos los productos de lo que es panificación y pastelería depende de este proceso de gelatinización del almidón. Y aquí está la temperatura a la cual el almidón comienza a gelatinizarse, que es entre 56 a 60 grados centígrados. Y esto va a ir aumentando hasta los 82 grados centígrados, como que es el tope, ¿no? Y ese es lo máximo que puede el almidón gelatinizarse y por lo tanto también lo máximo que va a dar esa capacidad de poder desarrollar sus propiedades reológicas de elasticidad, de viscosidad, de resistencia, etcétera. Entonces, en los procesos de panificación están basados en este proceso de gelatinización del almidón que tiene que ver con la temperatura a la cual nosotros lo vamos a comenzar a hidratar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿en qué consiste o a qué se le conoce, como dice aquí, como la gelatinización? Entonces dice que es un proceso en el que los gránulos de almidón se calientan, ¿sí? A través de esta agua que nosotros vamos a adicionar y empieza, dice, un proceso lento de absorción del agua en las zonas intermicelares amorfas, es decir, dentro de la estructura del almidón van a haber partes donde su estructura no está completamente organizada, por así decirlo, porque ya ven que con las macromoléculas pues van tomando cierta forma. Entonces, en esas partes, como dice aquí, que son menos organizadas, ahí es donde comienza justamente este proceso de absorción de agua. ¿Para qué? Para que, dice, a medida que se incrementa la temperatura, se retiene más agua y el gránulo que hace comienza a hincharse y por lo tanto aumenta de volumen. Entonces, aquí también nos dice que existen marcadas diferencias entre la calidad y la composición debido a la clase de cereal y al procesamiento al que este cereal haya sido sometido. Ahorita vamos a ver también un poco de esa parte. Bueno, entonces, hablando justamente de los componentes importantes también que hay en los cereales, ahorita estamos hablando justamente del almidón, que ya vimos que principalmente está formado por glucosa y que esa glucosa, pues mi organismo la va a asimilar con mucho mayor facilidad debido al proceso de gelatinización que sufre las harinas al ser transformadas en otro producto, ¿no? Hablando del proceso de panificación. Entonces ya ustedes saben que no pueden, o que no es recomendable más bien tratar de disolver una harina en agua fría porque el almidón, que es el principal componente, es insoluble en agua fría. Por ello hay que calentarla. Bueno, entonces, yéndonos un poquito a la parte de los componentes de la fibra. Acuérdense que ahorita yo les decía que
Cuando hablábamos de los componentes del grano, dijimos que son tres principalmente, ¿no? El salvado, el germen y el endospermo. Entonces, en el salvado prácticamente es donde está toda la fibra. Entonces, miren, vamos a ir viendo los puntos que les anoté aquí. ¿Dónde se encuentra la fibra? Ahorita les voy a mostrar la imagen para que la puedan ubicar. Nada más fíjense en el nombre que viene aquí, ¿no? Dice, se encuentran ubicados en la envoltura de la cariópside o el pericarpio. Dice la fibra dietética insoluble. Acuérdense también que hay dos tipos de fibras, la que es soluble y la que es insoluble, ¿sí? Está conformada, la fibra dietética insoluble está formada por celulosa y por hemicelulosa. Esta es insoluble. Tanto la celulosa como la hemicelulosa, nuestro organismo no la puede ni romper y tampoco la puede asimilar. La vez pasada creo que con ustedes comentábamos, si no mal recuerdo, que es por el tipo de enlaces que presentan estas estructuras, porque al final tanto bueno, sobre todo la celulosa está formada también por unidades de glucosa, pero el enlace como están unidas, ahorita vamos a ver la estructura de la celulosa, mi organismo no las puede, no puede romper ese enlace. Entonces, como nuestro organismo no puede romper ese enlace, lo que pasa es que esta fibra dietética, como dice, insoluble, pasa prácticamente limpiando, es como una escobita, pasa limpiando todo nuestro intestino, quitando todo lo que incluso pudiera estar pegado, sobre todo en el intestino grueso, y por eso es que de alguna forma nos ayuda a eliminar muchos componentes tóxicos que pudieran estar pegados en el intestino grueso. Ok, por eso dice que incrementa el tránsito intestinal, es decir, mejora el movimiento peristáltico del intestino, para que funcione mucho mejor, ¿no? Y además dice aquí que se une a agentes que pueden causar cáncer. Por lo tanto, si están ahí pegados, viene esta molécula de celulosa, se pega a ellos y pues los barre, por así decirlo, ¿no? En un lenguaje coloquial. ¿En qué dice aquí radica su importancia? Hablando de nosotros como seres humanos al consumirla, dice que ayuda mucho a las funciones gastrointestinales o también para aquellas personas que quieren mejorar su peso, pues tienen que consumir un alto consumo de fibra, ¿no? Y que esta lo podemos encontrar en cereales integrales, es decir, en aquellos cereales que han conservado a toda la estructura del grano, porque aquellos que la eliminan, pues prácticamente esa fibra ya la perdimos. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Respecto a la celulosa, ahorita se los comentaba, miren, aquí está la estructura de la celulosa, ¿sí? También la estamos observando aquí como que de mayor a, como que si le hiciéramos un zoom, ¿no? Está la fibra de la celulosa, luego nos saca aquí una miofibrilla, una micro, perdón, fibrilla, y posteriormente nos muestra cómo están organizadas las moléculas de la celulosa en la cáscara, en el salvado. Y aquí ya como que si le hiciéramos un zoom más grande, como tal, aquí está la estructura. Si se dan cuenta, aquí el enlace es un enlace beta 1,4 y nosotros no tenemos las enzimas que rompen este enlace. Por lo tanto, nosotros no podemos obtener o asimilar cada una de estas moléculas de glucosa. Pero bueno, no importa porque finalmente las vamos a obtener del almidón, que el almidón igual está formado de moléculas de glucosa, como ya les dije, pero el enlace es, si no mal recuerdo, es alfa 1,6. Entonces, esto permite que nuestras enzimas sí lo puedan romper y podamos asimilar, ¿no? Entonces, la celulosa en la planta lo que le da, como dice aquí en el punto número 2, le da una estructura rígida, le da soporte a la planta, ¿sí? Entonces, esa es la función de la celulosa estamos hablando de la planta. Muy bien.
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver, esta es la celulosa. Acuérdense que decíamos que la fibra insoluble está formada de celulosa y de hemicelulosa. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, en el caso de la hemicelulosa, vamos a observar ya aquí algún otro tipo de azúcar, ¿no? Aquí está, miren, dice, se refiere a un componente de la pared celular en la planta que consiste en una estructura simple, perdón, que consiste en una estructura simple de la celulosa. Dice, ocupa del 20 al 30% del peso seco de la madera. La hemicelulosa consiste en esqueletos, o sea, en una estructura unida con enlaces beta 1,4. Y los tipos de monómeros, es decir, de estructuras que están en su composición, dice, puede estar la gilosa, la galactosa, la manosa, rhamnosa y arabinosa. Es decir, aquí podemos encontrar otro tipo de azúcares unidos a la estructura de la, de la celulosa, por eso es que se le conoce como hemicelulosa, ¿no? Esa es la diferencia, que en ella podemos encontrar algunos azúcares como estos que están aquí, que se van uniendo en el proceso de la polimerización. Entonces, acuérdense, la fibra insoluble está formada principalmente por celulosa y hemicelulosa. La diferencia entre estas es que la hemicelulosa contiene algunos azúcares diferentes a la glucosa, como es la gilosa, la galactosa, manosa, rhamnosa y arabinosa. Bueno, vamos a pasar ahora a la fibra dietética soluble. Esta fibra dietética soluble va a estar conformada principalmente por pectinas y un tipo de hemicelulosa, pero que esta sí es soluble, es decir, esta sí la puedo utilizar. En el caso, por ejemplo, de las pectinas, regularmente esta es un tipo de fibra que la vamos a encontrar mucho en la manzana, en la naranja, en alguno de estos también tipos de frutas, ¿no? Pero también la contienen también la contienen los cereales. Entonces, esta sí puede ser degradada por la microflora que nosotros tenemos en nuestro intestino delgado. Entonces, ahí tenemos bacterias que sí tienen la capacidad de poder romper los enlaces de estas moléculas para que podamos nosotros utilizarla, ¿no? Dice su consumo se ha asociado a mayor excreción de sales biliares y de colesterol. Regularmente, la fibra dietética soluble nos disminuye el colesterol y los triglicéridos también. ¿Y quiénes son los cereales que son ricos en esto? Pues aquí está, ¿no? Dice la avena principalmente, así como la cebada y el centeno. Son considerados como los cereales más ricos en fibra dietética soluble. Bueno, vamos a pasar ahora rápidamente a la parte de lípidos. Déjenme tomar un poquito de agua, por favor. ¿Y quién se salió? Ok, ya, muchas gracias. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Profe. Ok, gracias. Bueno, con esto tocamos ya lo que es pues lo que es la fibra, ¿no? Tanto soluble como insoluble. Ahora nos vamos a otro componente que vimos que tienen los cereales, que son los lípidos. Ahora, en el caso de los lípidos, lo ideal es que no se encuentren en las harinas. ¿Por qué? Porque si ojo, ya estoy hablando en la harina, que es el producto, ¿no? Que ya estamos obteniendo de los cereales. ¿Por qué? Porque mientras más cantidad de grasa haya en una harina, esa harina va a terminar produciendo o desarrollando rancidez, porque algunas enzimas como las lipasas van a ir rompiendo esos ácidos grasos que quedaron
en la harina y pues lo van a producir este fenómeno de rancidez. De repente no sé si han tomado alguna harina y se le siente incluso a veces un sabor rancio o un olor a rancio, ¿no? Entonces eso es porque aunque el contenido es bajo, lo ideal es que, miren, si se dan cuenta aquí lo dice, constituyen en la harina, ojo, en la harina, en un 1 a 2%, ¿sí? O sea, lo ideal sería prácticamente incluso hasta eliminar este porcentaje porque no queremos que esta grasa esté en la harina porque la hace más susceptible a este proceso de rancidez. Ahora, en el germen, ahora sí, en el germen, que es uno de los constituyentes del grano, dice constituyen del 8 el 8, pero sí, del 8 al 15% en el germen. En el salvado, el 6%, formando de un 2 a un 4% del grano de trigo. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente los lípidos se encuentran en las tres partes del grano, pero en la mayor parte donde lo vamos a encontrar es justamente en el germen. Por eso del germen es donde se obtienen los aceites, ¿sí? O la mayor cantidad de aceites. Por ejemplo, en el caso del maíz, tiene un porcentaje importante de aceites. Ya ven ustedes que existen marcas comerciales de aceite de maíz. Y es justamente de dónde lo obtienen, pues lo obtienen del germen del grano del maíz. Entonces, en el caso de los lípidos, aquí mencionamos uno, dice, están conformados principalmente por ácido graso linoleico 18.2.2. ¿Alguien me puede decir qué significa esto que está en paréntesis? No es un versículo de la Biblia. Pareciera, ¿verdad? Pero no. ¿Quién me dice qué significa? Nadie. Tal vez una concentración. No. ¿Quién me dice? ¿Alguien dijo yo? ¿No? Ok, voy a avanzar. Miren. Dice aquí, y si se dan cuenta aquí abajo también aparece, ¿no? Se los explico de una vez para los dos ejemplos que tenemos aquí. Dice, los triglicéridos, bueno, no, en el de abajo. Dice, además poseen pequeñas cantidades de ácidos grasos saturados como el esteárico 18.2.0, palmítico 16.2.0 y mirístico 14.2.0. ¿No? ¿Tampoco les da una idea? Vean qué dice aquí. Ácidos grasos poseen pequeñas cantidades de ácidos grasos saturados. Y aquí dice, aunque no dice la palabra, pero dice están conformados principalmente por ácido graso linoleico 18.2.2. ¿No? ¿A nadie se le ocurre algo? Es la proporción ¿Proporción de qué? del contenido. Pero ¿cómo lo podríamos interpretar? O sea, ese 18, ¿qué significa? A ver, allá arriba tienen una imagen. De hecho, allí hay un error en la imagen, la iba yo a quitar, fíjense, pero me olvidé, ahorita que la vi dije, ay, no la quité, tiene un error esa imagen. Como podría decir, el grado de proporción puede ser por las cadenas, por ejemplo, los saturados. Me doy cuenta que todos terminan en 0. Puede ser porque los saturados solamente pues tienen un enlace y los insaturados pues tienen de 2 a 3 enlaces en su cadena. Así es, miren, el número 18 es el número de átomos de carbono que tiene el ácido graso, ¿sí? En esto, por ejemplo, aquí, ahorita, díganme en qué está mal esa imagen. Miren, por ejemplo, se supone que la imagen que tenemos ahí es el ácido graso linoleico, ¿sí?
Y el ácido graso linoleico dice que está formado por 18 átomos de carbono. A ver, háganme favor de contar. ¿Cuántos tiene? No, bueno, ya se fueron. Sí, tiene los 18, profe. Tiene 18, ¿verdad? Bueno, ese 18 entonces nos está diciendo el número de átomos de carbono que tiene el ácido graso. Luego tiene 2 puntos y un 2. Ese 2 entonces, ¿qué significa? ¿Dos enlaces dobles? Exacto, las dos insaturaciones. A los enlaces dobles o triples, acuérdense, se le llaman insaturaciones. Entonces, aquí hay una y aquí hay otra insaturación. Entonces, aquí, obviamente, en esta forma de representarlo, no nos dice la ubicación, ¿no? Pero sí nos dice que el ácido graso linoleico tiene 18 átomos de carbono y que además tiene 2 insaturaciones. ¿Por qué este nombre está mal? Porque dice el ácido graso linoleico, un ejemplo de un ácido graso, ¿qué dice? Saturado. Saturado. ¿Está bien que diga saturado? Debería ser insaturado. Exacto, debería de ser insaturado, así es. Ahí está el pequeño error, así que por favor ahí toman nota. Ok, entonces aquí abajo, como decía su compañera Esther, el ácido esteárico, por ejemplo, también tiene 18 átomos de carbono, es decir, tiene una estructura prácticamente igual a esta. ¿Cuál va a ser la diferencia? Dice 2 puntos y un cero. Significa entonces que aquí este doble enlace, una patita va a subir de este lado. A ver, voy a intentar escribirlo porque ya ven que luego no sale muy bien. Pero aquí este doble enlace tendría que subir aquí, ¿sí? Acá te debería de tener otro enlace porque no va a haber la insaturación y aquí va a haber un hidrógeno y aquí va a haber otro hidrógeno. Y sobre este lado lo mismo, aquí va a haber ojo, acuérdense que aquí estoy eliminando este doble enlace, este no va, por eso es que estoy poniendo, o sea, no va el doble enlace, solo iría uno nada más, ¿ok? Y entonces aquí, entonces ese es el ácido graso esteárico, que igual tiene 18 átomos de carbono, ¿sí? Pero no tiene ninguna insaturación. Por lo tanto, es un ácido graso saturado. Ese sí es un ácido graso saturado. Si lo dejáramos aquí así, el error sería ¿cuál? El nombre. Ahí tendría que decir ácido graso esteárico. Un ejemplo de un ácido graso saturado. Ahí sí. ¿Me explico? Sí, profe. Ok, entonces en el caso del ácido palmítico, igual le tendríamos que quitar aquí 2, estos 2 no irían, para que entonces sea, como dice aquí, de 16. Y en el mirístico, que es de 14, pues entonces aquí le tendríamos que quitar otros 2 para que entonces ya quedara de 14. Y así. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que una de las principales grasas que están en los cereales es el ácido graso linoleico, es decir, es un ácido graso insaturado. Recuerden que para nosotros las grasas buenas son las insaturadas. Las grasas no muy buenas son las saturadas, pero de igual forma, en el caso, bueno, de igual forma, pero en el sentido contrario. Por ejemplo, hablamos de las proteínas y decíamos que las proteínas también están en los vegetales, pero que son de baja calidad. Bueno, en este caso, las grasas saturadas, que también encontramos, como dice aquí, en pequeñas cantidades en los cereales, también son grasas saturadas, pero las que son, por así decirlo, más dañinas en el ser humano son las grasas saturadas de origen animal. Entonces, aquí
En los lípidos, el mayor porcentaje van a ser ácidos grasos insaturados y eso pues es bueno, ¿no? O sea, aquí incluso nos dice el consumo excesivo de ácidos grasos saturados se ha asociado con ¿qué? Pues con enfermedades del corazón, porque regularmente las grasas lo que hacen es depositarse en las arterias y pues tapar las arterias, ¿no? Y entonces ahí vienen problemas cardíacos o como dice aquí de arterioesclerosis. Ok. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, ya 6 minutos. Pensé que me iba a dar tiempo. Bueno, vamos a ver entonces esto que creo que ya les comenté. Nos vamos a ir un poquito más rápido. Dice la mayoría de los compuestos liposolubles, y esto ya se los dije, ¿dónde los vamos a encontrar? Pues principalmente en el germen. Aquí lo que yo les comentaba, la remoción por la molienda hace que las harinas y productos refinados contengan cantidades insignificantes de dichos nutrientes. ¿A quién se refiere? A los lípidos, ¿sí? Acuérdense que cuando ya se hace el proceso de molienda, se quita, si es una harina blanca, pues se quita el salvado, ¿sí? Se quita el germen también. Y entonces prácticamente lo que queda es el puro almidón y por eso prácticamente la cantidad de grasas en las harinas también ya vimos que va a ser del 1 al 2%. Y aquí está lo que yo les decía. El segundo me lo voy a pasar, pero dice los lípidos de la harina están sujetos al desarrollo de rancidez, ¿sí? Por eso lo que nosotros buscamos, como dice aquí, es remover lo más que se pueda el germen de la harina, para que no vaya de alguna forma esta grasa que a la larga en la harina me va a producir este desarrollo de rancidez que no quiero que haya. Y bueno, aquí también dice que las harinas cuando se almacenan durante mucho tiempo, o bajo condiciones de temperatura y humedad elevados, entonces, ¿qué hacen? Las lipasas, como les decía, comienzan a deteriorar la calidad de la harina mientras más grasa haya quedado en esta. Entonces, en las harinas lo que nosotros buscamos es que prácticamente no haya nada de grasa. Ok, también ya hablamos un poco de las proteínas y ya dijimos que estas aportan, los cereales aportan el 50% del consumo mundial de proteína. Ya vimos también que las proteínas pues no son de la mejor calidad debido a la ausencia de aminoácidos esenciales. Sin embargo, pues nos aportan otro tipo de aminoácidos, ¿no? Y eso pues también es importante. Ya vimos también lo del arroz y la avena. El arroz ya vimos que es el que tiene menor cantidad de proteínas y la avena mayor cantidad de proteínas. Ahora, en cuanto a la digestibilidad de los cereales, o sea, que con qué facilidad los vamos a digerir, dice varía entre el 75 al 90%. Entonces, por eso los cereales son sometidos a procesos de molienda, de fermentación, de malteo, que lo que va a hacer es que estos procesos de alguna manera digieren parcialmente a las proteínas, ayudando a que éstas puedan ser desdobladas como rotas en pedazos y para nosotras pueda ser más fácil el proceso de digestión. Bueno, esto también ya hace ratito lo decíamos, hablábamos de, mencionamos 2 aminoácidos, ¿no? Aquí ya estamos mencionando uno más, pero dice que el primer aminoácido esencial limitante es la lisina. Aquí tienen ustedes la imagen de la lisina, que ya es algo que debe de ser más familiar para ustedes. Acuérdense los aminoácidos, lo comentamos también en la clase, en una de las clases pasadas. Están formados por el carbohidrato principal, perdón, el carbono principal, un grupo amino, un grupo carboxilo, el hidrógeno y a toda esta parte que nosotros conocemos como radical o R, ¿no? Esta R es lo que va haciendo diferente a cada aminoácido. Entonces, bueno, aquí solamente para que tengamos un ejemplo nuevamente de cuáles son los aminoácidos que carecen los cereales y que por eso pues
no se consideran sus proteínas como de alta calidad, y aquí también nos dice o menciona en el caso de la lisina en qué nos ayuda a nosotros, por qué es tan importante, y aquí dice que nos ayuda en la construcción de la proteína muscular, nos permite la absorción del calcio, nos ayuda a producir hormonas, enzimas y anticuerpos. Entonces, sí podemos ver por qué es considerado este tipo de aminoácidos como esencial, ya que a la larga, si no los consumimos, pues vamos a tener todo este tipo de problemas metabólicos en nuestro organismo. Bueno, ya casi terminamos. Me faltan 4 y terminamos. Esta, ya voy a dejar la otra para la próxima clase. Bueno, entonces dice aquí que los trigos de alto contenido proteico y de buena calidad panadera son los que se utilizan en los productos de fermentación. Ahora, ¿por qué son importantes en este caso? Pues las proteínas, ¿no? Porque en el caso del trigo, que tenga un mayor contenido de proteínas, acuérdense que les decía yo hace ratito, perdón, que hay diferentes tipos de trigos. Entonces, dentro del mismo trigo, vamos a encontrar algunos que son mejores que otros. Y entonces los que son de mejor calidad, que son aquellos que tienen un mayor contenido de proteína, son los que se utilizan para hacer pan. Y los que son de bajo contenido proteico son los que se utilizan para hacer pasteles y galletas, ¿sí? Entonces ahora miren, comenzamos a ver algunas de las propiedades importantes del trigo y el por qué se utiliza tanto en panadería. Miren, porque dice que es el único que es capaz de formar una masa que retiene los gases que se van liberando durante el proceso de fermentación. ¿Alguna vez ustedes han hecho, no sé, pizza? Y donde utilicen, no sé, por ejemplo, pues para hacer la pizza necesitamos agregarle levadura. A veces fermenta de manera natural por las levaduras que hay en el ambiente, pero pues tarda más. Pero cuando le agregamos levadura, ¿han ustedes visto qué pasa con esa masa después de aproximadamente 1 hora o media hora de reposo? Se infla. Se infla. Así es, se infla, ¿no? Aumenta su volumen. Ese gas no se escapa. Por eso dice aquí que esa capacidad solamente la tiene el trigo. El trigo tiene esa capacidad de retener todos los gases que las levaduras van produciendo durante el proceso de fermentación, y que esto es lo que hace que cuando ya nosotros, después de que dejamos reposar y se generó todo ese gas, ese dióxido de carbono, y quedó ahí atrapado, y que ya nosotros, por ejemplo, hacemos ya sea nuestra pizza o nuestro pan y lo metemos al horno, eso es lo que le da esa estructura esponjosita. Y, por ejemplo, me imagino que todos han comido un bolillo. El bolillo, lo de adentro, lo blanco, todo lo blanco, a eso es a lo que se le llama miga. Y esa miga es una miga que donde está, pues prácticamente quedó atrapado el gas, pero permitió que se inflara y que nos diera esa consistencia suave, esponjosa. Y el pan se mide también por la cantidad o la calidad, vaya, del pan se mide por la cantidad y la calidad de miga que tenga dentro. Entonces, esto nos permite, como dice aquí, producir un pan ligero, o sea, con una masa ligera y aireada, ¿no? Y ahora esto, ¿quién se lo da? Estas características, ¿quién se las da? Bueno, pues se las dan las proteínas que están en el trigo, que son principalmente, ay, alguien quiere entrar, permítanme, que son principalmente, ay, bueno, espérenme, ahorita si logran ver, creo que alguien quería entrar. Ahorita. Ok, son principalmente la gliadina y la gluteína, que como dice aquí, que cuando se combinan con el agua, entonces forman el gluten, y este es el que le confiere a las masas sus propiedades de retención de gas. Por eso les decía que el gluten como tal es muy importante en cuanto a el desarrollo de la calidad del pan, para que podamos tener ese pan esponjosito. Y por cierto, equipo número creo que 6 y 7,
¿Cuál es el porcentaje de población que es alérgica al gluten? Equipo 6 y equipo 7, les dejé tarea ayer. ¿No están? ¿No hay nadie del equipo 6 y el equipo 7? Ahorita vamos a ver si no. Profe, Y luego, si pues, no mal contesten. recuerdo. Ay, perdón. Habla. No, habla. Ah, ok. Dice que el porcentaje de población a nivel mundial va variando de 2%. No es muy común que la población sea alérgica al gluten, sino que es muy mínima la cantidad. ¿Cuánto dijiste? 2%. Así es. Del 1 al 2% de la población es alérgica al gluten. Ese porcentaje es mínimo, o sea, no estoy diciendo que no exista, ¿sí? Ojo, o sea, sí existe, pero es muy bajo. El problema, les digo, es que de pronto alguien nos metió en la cabeza de que, comí tal cosa, no, soy alérgica al gluten, ¿no? O sea, además, acuérdense que somos expertos, nosotros nos volvemos médicos. Nos metemos al Google, buscamos, leemos y decimos, sí, soy alérgica al gluten y ya uno se diagnostica alergia al gluten. Y entonces dejamos de consumir gluten, según nosotros, ¿no? Y comenzamos a gastar en cosas que ni debemos de gastar porque pensamos que tenemos ese problema y en realidad es lo que les decía, el porcentaje es realmente muy bajo, no es un problema y además no es un problema que sea como que característico aquí. Más bien yo creo que ya son tantos productos que consumimos y tantas cosas que les ponen que a lo mejor la alergia viene de otra cosa que tenía gluten, pero que lo que en realidad nos puede generar la molestia o la irritación finalmente, porque aquí es que somos intolerantes a estas proteínas que están en el gluten, ¿sí? Entonces, es muy bajo el porcentaje. Por eso les decía, no se vayan tanto con la finta de que como que pareciera que es una gran cantidad de la población que es alérgica al gluten. No, no es así. Y hasta eso tiene que ser diagnosticado de que efectivamente después de que te hicieron estudios y análisis, sí eres alérgico al gluten. Entonces la población es muy baja. Gracias porque lo investigaron, eso es importante. Bueno, finalmente, ya para concluir, bueno, no, me faltan dos. Los minerales, ¿sí? En el caso ya vimos también los minerales que los cereales son ricos en minerales. Prácticamente dice que el mineral que mayor encontramos es el fósforo. Ojo, esto es importante porque acuérdense que nuestra molécula energética es el ATP. Y entonces el ATP que utiliza, pues utiliza fósforo. Entonces nosotros en los cereales tenemos una importante ingesta de fósforo siempre y cuando sean cereales integrales. ¿Por qué? Porque vienen en la cascarilla, vienen en la parte del salvado, en una de las capas. Entonces, es importante el poder consumirlos, ¿no? Dice aquí que prácticamente no contienen sodio. Aquí está, miren, los productos integrales contienen cantidades significativas de microminerales como fierro, zinc y cobre. Al perderse cantidades significativas de minerales en los diferentes procesos, ¿por qué? Lo que les decía, una harina, por ejemplo, refinada, ya no lleva prácticamente no lleva ningún mineral, porque ya la refinamos, le quitamos todo donde estaban los minerales, por lo tanto, ya no son ricas en minerales. Por eso luego dice enriquecida con. ¿Por qué? Porque como lo perdieron, entonces pues eso, como dice aquí, da origen a que estos productos ahora sean enriquecidos, ¿sí? Para que podamos recuperar algunos de esos minerales. Lo vieron ahorita en el cereal, ¿no? El cereal, bueno, no nada más tenía 3, decía que tenía 10 vitaminas y minerales que habían sido adicionados. Bueno, y acá dice, en el último dice, los minerales no se distribuyen uniformemente entre sus componentes estructurales, se presentan en mayor proporción en el salvado, que es lo que les decía ahorita, en un 7%,
Y en el endospermo, pues prácticamente es muy poco. Si se dan cuenta es 0.28%, pues realmente es mínimo. Muy bien. Y nos vamos ya. Ok. En el caso también de los minerales, dependiendo del tipo de, aquí es harina de trigo, ¿eh? En el caso de los minerales, los podemos clasificar según la cantidad. Ahorita les decía yo que las cenizas nos determinan o nos indican la cantidad de minerales que están presentes. O sea, cuando ustedes vean en un cereal cenizas, nos está hablando del contenido de minerales, nada más que ojo por la información que viene aquí. Miren, los cereales, al menos el de la harina de trigo se clasifica en diferentes tipos en base a la cantidad de minerales que pueda tener. Entonces, la tipo 1 vendría siendo de las más refinadas, porque dice que no tiene más del 0.50%, ¿sí? De cenizas. El tipo 2 ya aumenta de 0.51 a 0.65, así hasta que llegamos al tipo 5, que esta sí es de 1.21 a 2.10, pero si se dan cuenta ya dice que esta es una harina integral, es decir, prácticamente es todo el grano, ¿sí? Que se está moliendo para obtener esa harina junto con el salvado, el endospermo y pues finalmente también el germen, ¿no? Entonces, aquí la idea es pues tratar de consumir, si no la harina integral, porque a veces tanto el color como el sabor no es muy agradable, pero tal vez por lo menos un tipo 3 que pueda tener de 0.66 a 0.90, ¿no? Que está considerada como normal. ¿Por qué es importante esto? Porque dice que el contenido de cenizas es un índice importante de la calidad de la harina. Calidad hablando justamente de que es más rica nutritivamente. Entonces aquí dice que existen harinas que poseen contenidos de cenizas relativamente altos y a pesar de esto poseen buena, dice, calidad panadera por no deberse a contaminación con capas de salvado y aleurona. O también un contenido excesivo de cenizas en la harina se deriva principalmente del salvado, ¿sí? Entonces dice un contenido de cenizas demasiado alto también puede implicar una contaminación. Entonces, también esto es un dato importante que debemos de considerar en el caso de las harinas cuando ustedes las vayan a consumir. Y bueno, finalmente, el germen. En el caso del germen, que ya habíamos mencionado esto de las vitaminas, que el germen tiene vitaminas liposolubles, pero también en la capa ya hablando de las vitaminas, ¿dónde se encuentran las vitaminas? Bueno, las vitaminas las vamos a encontrar en el germen, pero en la parte del germen vamos a encontrar aquellas que son solubles en grasa. Acuérdense que las vitaminas, el germen tiene un alto contenido de grasa, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar aquellas vitaminas que son solubles en esa grasa. Y en la capa de la leurona, que es la parte externa también del salvado, que es creo que es la quinta capa, ustedes van a ver que ahí vamos a encontrar a vitaminas hidrosolubles, que son partes del complejo B, que son las que mencionábamos hace ratito, las 4 que mencionamos: tiamina, riboflavina, niacina, y aquí estoy repitiendo tiamina, no recuerdo cuál era la otra en este momento. Bueno, y además, por ejemplo, dice que en el maíz el proceso de nixtamalización, al romper prácticamente las estructuras, hace que la niacina sea biodisponible con una mayor facilidad para nosotros. Y aquí ya finalmente les voy a mostrar, acá están, miren, las capas, todas las capas que veíamos hace ratito. Bueno, en la quinta capa, que es la leurona, como dice aquí, es la que es donde vamos a encontrar a nosotros a las vitaminas hidrosolubles, yendo de afuera hacia adentro, que o sea, esta es la epidermis, después el epicarpio, luego el endocarpio, luego la testa, y esta de aquí que está señalando, esa es la aleurona. Ahí es donde vamos a encontrar a las vitaminas hidrosolubles. Entonces sí es importante
Vuelvo a repetir que nosotros consumamos de preferencia las harinas integrales para que podamos pues aprovechar todos los nutrientes que tienen. Pues listo. Esta era la última. Sí. Ya. Ok. Me faltó una donde vamos a hablar ya de los procesos de molienda seca, molienda húmeda. La vamos a ver el día martes. Ok, hasta aquí chicos, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Las presentaciones las voy a subir a la plataforma como siempre para que las puedan ustedes